Habíamos visto cómo el método de imágenes nos permitía convertir un problema en otro equivalente gracias al teorema de unicidad que teníamos sobre la ecuación de Laplace y de Poisson. Teníamos el primer teorema de unicidad y después teníamos también el segundo teorema de unicidad, que en vez de involucrar potenciales involucraba campos eléctricos, pero en ambos casos servían para darnos unicidad y entonces al obtener condiciones de borde, por ejemplo, que eran iguales entre un problema y otro, sabíamos que el B tenía que ser el mismo para ambos casos. El problema que habíamos visto era que teníamos una carga por arriba de un plano conductor, el plano XY, y vimos que eso era equivalente a tener la misma carga a una distancia d, y después en vez de tener el plano tenemos otra carga, también a distancia d pero en los negativos, carga negativa. Acá lo tomamos como todo en el eje Z. Esos dos problemas eran equivalentes y pudimos ver cómo se hacía más fácil obtener entonces este problema a partir de este, y podíamos obtener eh, varias cantidades, inclusive la fuerza del trabajo. Ahora lo que vamos a ver es una pequeña variación de ese problema para ver cómo podemos utilizar eso para problemas donde por ahí tenemos más cargas. Por ejemplo, tenemos una carga menos 2Q a distancia d, y más arriba a 3D tenemos una carga más Q, y supongamos que todavía tenemos el plano XY, el conductor del que hablábamos. Entonces planteemos el mismo problema. Vamos a ver cuál es la fuerza directamente en la carga más Q, que está acá arriba. Y bueno, y también de la misma forma que teníamos que era el plano E estaba en B igual a 0, acá también está en B igual a 0. Lo que sabíamos es que el potencial era el mismo en los dos casos, y entonces si el potencial era el mismo, también iba a ser el mismo el campo eléctrico. Y si el campo eléctrico iba a ser el mismo, también va a ser lo mismo la fuerza, ya que la fuerza la obtenemos a partir del campo eléctrico, y el campo eléctrico se puede utilizar para obtener el potencial. En este caso, cercano, siempre en una zona cercana a la carga Q. Lo que hacíamos entonces era considerar el problema con una carga menos Q abajo. En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener el problema, pero vamos a considerar en los negativos también, si tenemos, supongamos que acá tenemos el menos 2Q, y por acá tenemos el más Q, donde esto es D y esto es 3D. Bueno, vamos a reflejarlo poniendo, si por acá también tenemos D, vamos a poner en vez de menos 2Q más 2Q, y si por acá tenemos 3D, en vez de más Q vamos a poner menos Q, haciendo justamente como si tuviéramos un espejo que quede simétrico y veamos que las condiciones de borde son las mismas. Una de las condiciones que tenemos para el caso original es que B es igual a 0 si estamos en Z igual a 0. Todo esto B igual a 0. Podemos ver que eso va a ocurrir porque de la misma forma que ocurría en este primer ejemplo, el potencial iba a ser de la carga que teníamos arriba menos las cargas que teníamos abajo. Eso es exactamente lo mismo que va a ocurrir en esta configuración. Al poner estas cargas de distinto signo, eso va a hacer que en este caso también B sea igual a 0. La segunda observación que teníamos venía dada que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado tenía que ser mucho mayor a d cuadrado. Si esto ocurre, esperamos que el potencial tiende a 0. El potencial tiende a 0 cuando estamos muy lejos de D. Eso lo que iba a hacer es que cuando estemos lejos de D,
la raíz de todo esto iba a ser mucho más grande que D, esto iba a pasar desapercibido, y entonces iba a ser mucho más grande la influencia de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado que lo que pueda hacer D, haciendo entonces que tienda a cero todo el B. Acá por supuesto irán con Q y el menos Q. Acá va a ser exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta más Q menos 2Q, el más 2Q y el menos Q de abajo. Entonces también va a valer esto. Entonces sabemos que estamos en dos problemas que son equivalentes. Entonces lo que vamos a hacer directamente es utilizar el principio de superposición para poder decir cuál es la fuerza sobre más Q. Entonces, vamos a tener que contar todas las contribuciones de cada carga. Primero tenemos la carga positiva sobre 4pi epsilon 0 y ahora principio de superposición. Primero la influencia de menos 2q que está, si más q está 3d y esto está d, entonces tenemos 2d de distancia y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Más ahora el 2q que tenemos abajo, que va a estar a 3d más, suponemos que este está a d. Vamos a escribirlo eso. Este está a d y este está a 3d del origen. Entonces, está a 3d más un d, 4d. Entonces 4d al cuadrado. Más, y mejor pongamos menos, porque ya sabemos que viene el de acá abajo. Menos q, y este está a 3d más 3d, que es 6d al cuadrado. Y esto está en z versor. Tenemos entonces todas las cargas alineadas en el eje z, y esto lo podemos escribir de una mejor forma, considerando que, por ejemplo, tenemos q en todos los términos, así que sacamos factor común q y sale un q cuadrado. Tenemos un 4pi epsilon 0, pero además tenemos en el denominador d cuadrado. Ese d cuadrado puede salir, quedando entonces menos 2 sobre un 4, un 2 al cuadrado, eso queda un menos 1 medio. Tenemos un 2 sobre un 4 al cuadrado, 16, nos queda un octavo. Y luego menos 1 sobre 36 en z versor. Esto va a hacer que nos quede algo más simple. Esto que está acá adentro da 29,72 avos. Tenemos el q cuadrado, d cuadrado. Damos el 1 sobre 4 pi epsilon 0 afuera. Y entonces nos queda finalmente que la fuerza sobre q más es 1 sobre 4 pi epsilon 0, 29 sobre 72, q cuadrado, d cuadrado, todo esto en z versor. Queda claro entonces que los tipos de sistemas que estén con un conductor, por ejemplo, en este plano, pero podría estar en otro plano, y la metodología sería la misma. Utilizando esta simetría, el método de imágenes nos permite obtener una simpliza para obtener los resultados de distintas cosas, en este caso la fuerza, pero también hemos hecho para otras cosas, y vemos que facilita mucho las cuentas para la fuerza, y por eso es muy importante.